Buenas noches, lectoras, lectores, escritores y escritoras de microficción. Esta noche, como pueden verlo ya en pantalla, tenemos la enorme dicha de tener al escritor Daniel Frini, de quien, a pesar de que todos lo conocemos, ha tenido la amabilidad de enviarnos una bio, y Patricia lo va a presentar más apropiadamente a través de esa bio literaria. Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, Daniel. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos. La verdad que para nosotras es un lujazo tenerte esta tarde en el programa. Bueno, a continuación voy a presentarte, voy a leer tu bio literaria. Daniel Frini nació en Berrotarán, Córdoba, Argentina, en 1963. Es ingeniero mecánico, electricista, escritor y artista visual. Participó en varias antologías en diversos idiomas, que por acá dice que fuiste publicado al italiano, Portugal, Brasil, francés, inglés, Uzbekistán, al húngaro. Bueno, creo que no te han quedado idiomas, Daniel. Muy bueno. Falta el chino mandarín, únicamente. Falta toda Asia, pero ya llega. Claro, ya llega, está bien. Bueno, y también publicó Poemas de Adriana, Manual de autoayuda para fantasmas, El diluvio universal y otros efectos especiales. Muy bueno, 9 hombres que murieron en Borneo y la vida sexual de las arañas Pollito. Obtuvo varios premios. Ay, a ver, la vida sexual de las arañas. Son muy originales los títulos de los libros. Me encanta. Busco un poco el impacto por ese lado, sí. Claro. Bueno, obtuvo varios premios. El último premio fue el primer premio en el primer concurso internacional de minificción del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, Daniel, dicho esto que no es poco, te invitamos a leer. Bueno, muy bien. Antes que nada quería darles mi total agradecimiento, pero no solo por la invitación a este ciclo y por poder participar y estar en el lugar donde han estado tantos escritores tan buenos y que admiro, sino también por todo el esfuerzo de difusión del género que ustedes hacen desde este mismo ciclo, desde, no sé, la biblioteca del Quinto C, desde tantas cosas que ustedes han hecho, tantos esfuerzos de editoriales y demás, que para nosotros que solo escribimos, es muchísimo y significa mucho para nosotros como escritores para acercar nuestro trabajo a quienes tengan ganas de leernos, ¿no? Y entonces por eso le doy las gracias, creo que en nombre de todos, y reitero, es para mí un honor estar con ustedes, ¿no? Les voy a leer un micro que todavía no fue publicado, es de un próximo libro. En realidad los dos que tengo seleccionados no han sido publicados. Este se llama Súplica de la Niña y dice así: se llama Ajuba, es hija de Yair y nació en Jerash de Galilea en el año 7º del imperio de Tiberio César. Su padre fue un buen hijo de Israel, respetado, y tuvo el honor de ser ungido por los ancianos como principal de la sinagoga de la ciudad, encargado de administrar su oro, responsable de designar a los lectores de la Torá. Cuando la niña tenía 12 años y enfermó, Yaí creyó y fue a ver al Señor. Se postró a sus pies y rogó. El Señor lo acompañó a la casa y entró al cuarto de Ajuba. Ella había muerto. Sin embargo,
el Señor mandó: Talita, cum. Ella se levantó y volvió a la vida. Esto ocurrió hace 20 siglos. Ahub está cansada, vieja y ha sufrido mucho. Sentada entre basuras, su espalda apoyada contra una pared que huele a orines de hace meses, con su mano estirada, suplicando por una moneda que alcance para un bocado mísero a los muchos que atraviesan la vereda de la estación San Martín, espera la otra venida del Señor para implorarle que le ordene, por favor, que duerma. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿Podés leernos el siguiente? leo el siguiente. El siguiente Sí, se por llama Aposiciones. Dice: ayer llegué a la redacción del diario y me senté en mi escritorio. Me dispuse a trabajar. Antes de comenzar a escribir las noticias del día, me fijé, por las dudas, en las directivas. Todo estaba bien. Los incendios seguían siendo voraces, los enemigos mortales, las guerras atroces, los enfrentamientos brutales, las lluvias copiosas, las agresiones cobardes, las demoras excesivas, los anuncios rimbombantes, los shows mediáticos, las plagas devastadoras, las bestias feroces, los romances fogosos y las relaciones, por supuesto, promiscuas. Hoy, en la calle se respiraba un aire raro. Todos se movían como autómatas. Caminé las 5 cuadras que me separaban de la redacción y, como todos los días, me senté a trabajar. Revisé las directivas. Como siempre, estaban bien. Los incendios seguían siendo promiscuos, los enemigos voraces, las guerras cobardes, los enfrentamientos excesivos, las lluvias feroces, las agresiones copiosas, las demoras mediáticas, los anuncios sangrientos, los shows atroces, las plagas rimbombantes, las bestias fogosas, los romances devastadores y las relaciones mortales, como lo han sido desde que tengo memoria. Muy bueno. Muy bueno. Ha sido un placer realmente escucharte. Muchas gracias. Que aparte muchas lees gracias. muy bien. Gracias, gracias. Y te agradecemos profundamente que nos hayas leído 2 micros inéditos, porque no los tenés todavía publicados en papel. Así que te agradecemos muchísimo. No, por favor. Vos sabés que lo primero que leí de vos cuando empecé a mezclarme en esto de las redes fue más que un micro, yo diría un cuento breve que se llama El espejo y que estaba ambientado en un pasado, como si fuera en una época medieval, si mal no recuerdo. Tenés un enorme don para hablar del pasado. ¿Te gusta leer novela histórica? Porque, por ejemplo, uno de los cuentos de los micros que leíste ahora, también hablabas de la época de Cristo, y hacías y demás. Entonces, ¿de dónde te viene eso? ¿Esto en tus lecturas? Hace poco lo estaba charlando con un sobrino mío, que ahora tiene 12 años, y le decía que, mira, es una historia... cuando tenía más o menos la edad de mi sobrino, me regalaron, o quizá antes, me regalaron un libro que se llamaba La gran aventura de la arqueología. Y vos sabés cómo pegan los libros a esa edad si son bien recibidos. A través de ese libro, obviamente, contaba aventuras de arqueólogos que descubrieron determinadas cosas, por ejemplo, las ruinas de Palenque, la momia de Tutankamón, o ese tipo de cosas. O sea, que era verídico. El libro era verídico, sí. Un libro que contaba historias reales, pero dirigido a niños. O sea, era una especie de divulgación, pero para chicos. Y a mí me pegó muy fuerte, pero no tanto. Siempre dije que cuando todos decían, bueno, yo quiero ser, no sé, médico, contador, futbolista, bueno, yo quería ser arqueólogo.
No sé, ese libro Quería realmente ser Indiana Jones. quería ser arqueólogo, claro, sí, mucho antes de Indiana Jones, obviamente. Mucho antes. Pero la consecuencia inmediata fue el gusto por la historia. Entonces, no soy fanático de la novela histórica en tanto ficción, sino de la historia en sí, pero no de la historia enseñada en el secundario, esa cuestión de, bueno, no sé, entre tal y tal siglo pasó tal cosa, en tal año tal otra, sino de las pequeñas anécdotas de la historia. Y a lo largo de mi vida me han llegado muchos libros que tienen que ver con ese tipo de cosas. Hay un libro de un español, creo que es Casas de apellido, que se llama, en realidad son varios libros, Historias de la Historia, y hace esto, cuenta anécdotas. Y ese Historias de la Historia lo debo haber leído cuando andaba por mis 20. Y fueron como puertas que se iban abriendo, es decir, cuando te contaban una anécdota de un periodo X de la historia, vos abrías la siguiente puerta y la otra, y te llevaba esto, ¿no? Te llevaba, en mi caso, obviamente, habrá quien no le gusta para nada la historia, pero en mi caso me llevaba esto, a ir buscando y brevando en determinados periodos, determinados personajes, determinadas historias, y a lo largo, al pasar el tiempo, me pasó esto, que tengo un amor muy grande por la historia, un amor muy grande por la literatura y un amor muy grande también por el humor. Entonces, lo que normalmente hago es mezclar personajes históricos. No sé, por ejemplo, hay un cuento largo mío que se llama Ixun Sirenae, o sea, aquí hay sirenas, y tiene que ver con el encuentro de Ulises con las sirenas, pero que la canción de las sirenas era un tango, y entonces las sirenas hablaban en lunfardo. Entonces esa cuestión de mezclar épocas, personajes me da mucha satisfacción escribirla, ¿no? Y buscar eso. Y bueno, y sí, siempre, y me la agarro bastante seguido con la religión también, ¿no? Como el caso Sí, del de primero que leí. Taitapú. Hay otros peores. Supongo que seré condenado indefectiblemente. Justamente, justamente te iba a preguntar por Súplica de la Niña, porque me llamaba la atención que la historia primera, que es una historia que es tal cual y que sucede así en el relato bíblico, no es una historia a lo mejor tan conocida por todos, como, bueno, como el Génesis, como los personajes de Adán y Eva, como Lázaro. Talita a lo mejor no lo es tanto. Entonces la pregunta es, ¿también sos un estudioso de los mitos bíblicos? ¿Te remontás a eso también para escribir? Sí, en realidad vienen de esta cuestión de lecturas. Por ejemplo, soy, por esto del gusto de la historia, soy muy lector, pero mucho de ensayos históricos. Eh, y por ejemplo, hace mucho tiempo leí uno donde en realidad decían esto, que Jesús no resucitó solamente a Lázaro. De hecho, resucitó varios, inclusive él mismo, y otro fue la niña esta Juba, eh, que según entiendo, no soy tampoco bibliófilo, pero en la Biblia no se dice específicamente que estaba muerta, pero da a entender que sí. Y este cuento en realidad surge como una especie de cachada, de burla, de cargada a Jesús. Es decir, Jesús la despierta, pero se olvida de dormirla de vuelta. Entonces termina siendo con un pequeño gustito trágico porque al momento de escribir, que sé yo, lo llevé para ese lado. Pero la idea era hacerlo en tono humorístico al principio, donde esta niña, ya mujer adulta de más de 2000 años de vida, buscaba a Jesús por todos lados para decirle, loco, ya está. Claro. Y lo llevé, Suficiente. ya está, claro, ya es suficiente. Y lo llevé para el lado más dramático, si se quiere, pero bueno,
quedó así, ¿no? Pero inicialmente iba para el lado del humor también. Por eso digo, me la agarro bastante con la cuestión religiosa. No como una falta de respeto, ¿no? Al contrario, fui criado, educado en esta cuestión de la fe católica, cristiana, Como casi todos los argentinos. como Sí. casi todos nosotros. Me gusta decir, una vez le preguntaron a Atahualpa Yupanqui si él era creyente. Y él dice, le voy a contestar como decía mi padre, no sé si soy creyente, pero soy dudante. ¿Mm? Entonces, bueno, yo estoy un poco en ese camino, es decir, no soy un ateo confeso, pero tampoco soy practicante, y me tomo el atrevimiento de meterme con el tema. Vos sabés que yo lo critico mucho a Dios normalmente en mis micros, pero nunca jamás a Sí. Jesús. Bueno, no, claro, es una cuestión. Por eso digo, lo mío, me he metido con Dios, me he metido con Moisés, con cualquiera, no hay problema. Pero lo mío no pasa por una cuestión, al menos desde el momento de plantearme escribir sobre el tema, no pasa como una cuestión de falta de respeto, sino más como una No, cuestión, es que se nota que no es falta de respeto, además claro, es humor, es otra es cosa. más, yo admiro la figura de Jesús en tanto, no en tanto Dios, uy, mira dónde nos metimos, Sí, sí. no tanto Dios, Huyamos. sino huyamos de acá, Patricia tiene sino, la culpa de eso, ¿eh? Nosotros somos claro, claro, inocentes, ella es la que trajo el tema. es ella, es ella. No, me refiero a esto que también lo admiro en esa cuestión de su prédica, de su filosofía y demás. Eh, y me meto con él básicamente como me meto con cualquiera de mis amigos, en ese sentido de la cargada, del chiste y demás. También he hecho bastantes micros donde si se hurga un poquito se descubre a quién está dedicada y que son amigos míos y de vez en cuando les tiro un palito también, entonces va en ese sentido nada más. Es que vos también tenés un gran humor para escribir. Me acuerdo que en la antología trinacional que hicieron Fabián Vique, Beto Benza y las chicas de Asterión, Pía Sí, Barros, sí. vos tenés un micro que yo digo, tengo que leer esto porque me atrapó desde el título, que se llama Ganas de joder a las estatuas. Sí. Y yo pero digo, pero Sí. mirá el título, aparte que el micro es lleno de humor y absolutamente delirante. Bueno, ¿Te vos sabés propones que, escribir humor o sale naturalmente? O decís, no, hoy escribo humor. bueno, soy cordobés, alguna práctica hay en eso. Digamos, mi barra de amigos cordobesa era afecto a esto. De hecho, una de las cosas que más me chocó al venir a Buenos Aires fue que no entendían mi humor, ¿no? Y de hecho le pasó a mis hijos también. Cierta vez, o sea, obviamente conmigo, bueno, papá, basta, siempre lo mismo, pero ellos con sus amigos hacen los mismos chistes que hago yo. Ah, Y la respuesta es, no me los entienden. Claro, tenemos en la familia una cierta relación con el humor bastante específica, bastante natural y bastante particular. Y eso mismo, obviamente me sale natural tratar de llevarlo a cuando escribo. Más que nada porque a veces me he propuesto escribir algo serio, pero a mitad de lo que estoy escribiendo me encuentro con que puedo hacer algún tipo de humor con alguno de los personajes, entonces el cuento dispara para otro lado cualquiera, ¿no? Y en particular esto de ganas de joder a las estatuas, que no tiene nada que ver, o sea, el título no tiene nada que ver con la micro, y venía por esto, es decir, recuerdo por ejemplo que un amigo mencionó que se había comprado un par de anteojos para leer inglés. Y a mí me quedó dando vuelta eso. ¿Cómo anteojos para leer inglés? Bueno, me quedó dando vuelta y a partir de ahí entré a relacionar ese tipo de cosas. Es decir, bueno, no sé, no recuerdo, debo tener por ahí el micro, pero esta cuestión de relacionar un elemento con algo para lo que no fue creado y bueno, fue saliendo y quedó bastante presentable por lo menos.
Yo creo que sí, que a mí me parece que para escribir micros que tengan un tono por ahí gracioso, esto como un tono de broma o una cosa así, hay que tener cierta lucidez, que es lo que tiene Daniel, y determinada virtud, como para que ese micro también tenga un contenido que vaya más allá de la simple, a lo mejor, broma o para hacernos reír. Y me parece que justamente de eso se tratan los micros tuyos, Daniel. Yo no sé si vos te lo proponés, o sea, te proponés también ese contenido más profundo, ese doble mensaje, esa cuestión que se habla de dos historias, de algo más solapado, pero lo lográs de una manera muy acabada. Sí, evidentemente, y les agradezco los conceptos. Me han comentado varias veces esto, no es que yo me proponga ser el experto o el genio en escribir humor, es algo que me sale con algún tipo de naturalidad, por esto que te decía, en realidad no es que me proponga escribir así, sino que en la familia somos así, con mi hermana, con mis sobrinas, con mis sobrinos. Eh, Siempre estamos buscando la beta humorística, pero en el trato diario, o sea, no es que nos proponemos hoy vamos a hacer humor. Y eso mismo llevado a la escritura sucede, es decir, es algo que me causa cierto placer al momento de escribirlo, y generalmente es bastante básico el sistema, es poner a personajes conocidos por todos, que de eso es algo también muy usado en la microficción. No sé, por ejemplo, hay un micro por ahí dando vuelta eh, haciendo, haciendo alusión a Caperucita Roja, pero el rojo no por la caperuza, sino por comunista. Y bueno, y claro, ese tipo de relaciones es básica en el sentido de decir, bueno, cualquiera no requiere terribles conocimientos para hacerla, pero a partir de esa asociación de Caperucita Roja comunista, bueno, la abuela tratando de defenderle, y pobrecita, no entiende muy, ese tema, bueno, un tipo de cosas así, ¿no? Y eso en general lo uso mucho, lo uso mucho. Da buenos resultados, evidentemente, ¿no? Daniel, ¿querés contarnos acerca de tu faceta de artista visual que nos contabas en tu bio? Desde siempre tuve alguna manito para el dibujo. Mi mujer dice que no entiende cómo puedo ser tan bruto para otras cosas y dibujar tan bien, pero bueno, son, son opiniones. Bueno, el tema es que siempre tuve alguna mano para el dibujo. La carrera de ingeniería digamos, la aceitó mucho más. En la época que yo cursé la carrera se hacían todos los planos y demás en tablero, no en AutoCAD y esas cosas modernas. Entonces, bueno, había que dibujar uno, ¿no? Trabajé durante mi época de la facultad en la revista de Jericles, que se llamaba Río Revuelto, que era de Río Cuarto. Yo hice mi carrera de ingeniero ahí y hacía humor gráfico, y en realidad ahí es donde me publicó Jericles mis primeras cosas, que era una especie de crónica semanal con temas de la universidad, eh, y hacía esto que digo, humor gráfico, y dibujaba las viñetas de humor gráfico con las Rotrins con las que hacía dibujo técnico. Y en realidad siempre hacía alguna cosita, pero quedaba ahí media descolgada, no lo hacía con mucha facilidad, pero desde hace unos 10 años a esta parte me empecé a tomar clases con artistas y profesores de artes plásticas y artes visuales,
sigo en eso, he participado como alumno, obviamente, en algunos seminarios y demás sobre arte, artes visuales, y bueno, y ya ahí sí me dedico un poco más como con un poco más de continuidad. Tanto la escritura como la parte de artista visual tiene que ver con la recomendación de una psiquiatra. O sea, en la época del 2001 yo había quedado muy mal y empecé a coleccionar en esa época enfermedades crónicas, que sigo coleccionando con mucho éxito. En una charla con esta psiquiatra me dijo, no, en realidad toma esta pastillita para dormir un poco y nada más, no es tan grave lo tuyo, o sea que en ese sentido estoy tranquilo, pero me dice, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y a mí me gustaba escribir, me gustaba pintar, dibujar, bueno, hacelo, me dijo. Y esa simple palabra, hacelo, me hizo algún tipo de clic. Y primero agarré durante bastante tiempo solo con la literatura y desde hace, te repito, más o menos unos 10 años empecé también a pintar. Y por acá si se ve, no sé, para el otro lado, por ahí andan dando vuelta algunas cosas mías dando vuelta, por ahí hay también hago esculturas, ese tipo de cositas. Oh, porque pinturas has subido a Facebook, yo las he visto. Esculturas Sí. no recordaba haberte visto, por lo menos. Voy a tomar tu consejo, voy a subir algunas que andan dando vuelta. Y bueno, tengo... ¿Has ilustrado micros tuyos? ¿Ilustrás alguna cosa que escribís? No, pero simplemente porque no se dio, no hubo alguna oportunidad, alguna vez pedían. Lo que sí, perdón, sí, de hecho. Hay un concurso que se hace en España, que lo hace la Universidad de Jaén, que yo gané hace 2 años, que era microrrelato ilustrado, sí. Y ahí mandé una obra que se llama Bonjour Tristesse, que era un microrrelato con una obra que debe andar también por ahí mezclada. Y me presenté 2 o 3 veces y tuve la suerte de ganar una de ellas. Sí, mira, no lo recordaba, pero sí he ilustrado algunas. ¿Y portadas de libros has diseñado vos, para vos mismo? Sí, en realidad otra de las cosas que junta un poco todo esto es esta cuestión de maquetación de libros y portadas. En general, todos los libros míos los he hecho yo, menos, por supuesto, Manual de Autoayudas para Fantasma, que fue editado por Micrópolis, claro, por Beto Benza en Perú. Pero el resto de los libros, alguno incluso tiene una mención, por ejemplo, nunca le pego cómo va este. No, es difícil. Nueve hombres que murieron en Borneo. Son cuentos cortos, pero de ciencia ficción. La portada es mía. Y también tiene alguna mención en un concurso de portadas de libros y ese tipo de cosas, ¿no? Hay un astronauta por ahí abajo tomando mate. Es ese tipo de cosas. Y bueno, es otra de las cosas que me gusta hacer. Todo esto, tanto escribir como artes visuales, como maquetación de libros, tiene que ver con un cable a tierra, con algo que yo, lo digo sin temor, creo que de alguna manera me salvó la vida en el sentido de recuperarme de una época fea que pasamos, creo que todos los argentinos, y poder rescatarme un poco en esa cuestión de no estar todo el día metido en la máquina del trabajo, regresar a casa y bueno, sentarme a escribir o sentarme a pintar un rato, o hoy en la actualidad maquetar algún libro o algo de eso, lo tomo como un hobby. Yo que no sé dibujar, creo, me parece, vos me dirás si no es así, que como para relajarse, distenderse, es más las artes visuales que la literatura, porque con la literatura uno sigue ejerciendo el intelecto. No digo que con las artes visuales no se haga, obviamente que sí, pero digamos, bueno, vos tenés la idea de hacer un astronauta tomando mate. Ahí estuvo el intelecto, ¿no es cierto? El resto es ya la técnica de dibujo que la tenés porque sos dibujante.
Entonces, ahí cuando tiene la relajación, diría yo. Nunca lo pensé así. En realidad, en general, me es más fácil sentarme a escribir y desconectarme del trabajo, por ejemplo, Ah, mira. escribiendo, pero por una razón simplemente de que yo, esto es personal también, para escribir solo necesito la computadora. A lo sumo con conexión a internet para entrar a hurgar en la wiki y todas esas cosas y poder meter algún condimento, pero no más que eso. Cuando insisto, esto es personal, cuando me pongo a hacer algún trabajo de artes visuales, necesito mucho más espacio, necesito un atril, necesito desplegar lo que fuera, acuarelas, óleos, acrílicos, pinceles y demás. Entonces, en mi caso, insisto, requiere algún esfuerzo para ponerme a hacerlo. Por supuesto que es un esfuerzo que hago con total alegría, digamos, no es algo que digo, me tengo que poner a pintar otra vez, ¿no? Pero soy de... me pasa eso, me pasa esa cuestión de, bueno, necesito un poco más de espacio, y entonces me es más fácil ponerme a escribir. Eh, Generalmente lo hago los viernes a la noche, no trabajo los sábados, entonces por ahí el viernes aprovecho y me quedo hasta altas horas. Y por ahí el fin de semana, si se da, por ejemplo, este año he pintado muy poco, he hecho muy poco de artes visuales. Miento, he hecho artes visuales, siempre lo menciono. Este año me he dedicado a obras de gran tamaño. He pintado las paredes del living, las del comedor, la de la habitación, pero fue el único contacto con las pinturas, no en cuadros. Te Así has hecho que muralista, digamos. me he hecho muralista. Bueno, hay obras conceptuales que son un rectángulo grande pintado de rojo. Bueno, lo Así mío es es. pintado de blanco. Y Ahí está. Para quien lo quiera Daniel, ver. por acá nos apunta Omar Zárate que también sos un excelente actor de teatro. Bueno, no sé si mencionarlo. En realidad, sí, Omar, es parte de nuestro currículum. No sé si para bien o para mal, pero eh, seguramente él se va a acordar del significado de las siglas, pero él y yo formamos el grupo teatral Ocote, y hemos actuado en el primer Pilar en Corto, organizado por él, por Omar, y me invitó para actuar una microficción. O sea que nuestra experiencia actoral ha sido muy fuerte, muy vívida, extraordinaria, pero duró, no sé, 30 segundos, una cosa así, ¿no? ¿No te ha quedado prácticamente expresión artística sin explorar, Daniel? Con la No. música. Sí, la música, pero no. O sea, me han pedido con unas súplicas terribles que no cante, que no toque nada, que deje todos los instrumentos donde están, que no me dedique a eso. Así que no, con las artes visuales y la literatura vamos bien. Con eso estamos. A mí me Y las gustaría artes hacerte visuales una... disculpa, pues, que Perdón. las artes visuales y la literatura se complementan muy bien, porque ahí está la maquetación de Sí, libros, claro, por supuesto, sí, no eso se solo eso, sino complementa. que hay una cuestión eh, a ver, esto también es hacer la historia muy larga, pero una de las cosas que me pasó es no entender las nuevas corrientes artísticas. Es decir, yo entendía que había un lenguaje, que había cosas para decir, pero me pasaba lo que le pasa a todo el mundo, es decir, ves por ahí una obra conceptual y bueno, ¿qué quisieron decir? ¿De qué se trata esto? Y esta cuestión de tratar de investigar esas pequeñas cosas que me interesan, me sirvió para profundizar en algunos de estos temas
estoy lejísimos de entender el lenguaje en todo, pero por lo menos ya agarré algunas puntitas para dónde va. Y sí, evidentemente tiene mucho que ver con la literatura. Yo hago una comparación, no sé si ustedes vieron la película La Llegada. Sí, yo sí. Bueno, Sí, que donde escriben con, que así con esas escriben especie de manchas. una especie de Sí, círculo que son manchas, pero es un exacto, muy lenguaje. hermosa película. En el libro, que es de un autor de ciencia ficción norteamericano que se llama Ted Chiang, el cuento que inspira la película se llama La historia de tu vida, y ahí profundiza más. Y en realidad una de las cosas que tenía este nuevo lenguaje y que la protagonista se da cuenta y arma, es que todo el mensaje se presentaba de golpe y en su conjunto, para estos bichos que eran extraterrestres y Sí, demás. Entonces, era muy diferente a nuestro lenguaje literario, donde nosotros, occidentales cristianos, hay otras, no sé, los chinos leen de arriba abajo, pero nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, es muy difícil para nosotros, de un solo golpe de vista, transmitir un mensaje. Un mensaje está transmitido y se comprende después de haber leído. claro, después, luego de haber leído toda Claro, la secuencia, sí. todas las secuencias. Será una microficción, será una novela, pero para entender el conjunto vos siempre lees de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, página tras página, hasta terminar. Estos bichos que venían del espacio mostraban su lenguaje de otra forma, es decir, se presentaba de golpe. Ellos, no sé, como que tiraban tinta, eso dibujaba un círculo y estaba todo el mensaje todo junto. Y parte de la cuestión de la historia era esa diferencia en entendernos con gente que habla o muestra se comunica con nosotros de otra manera. Lo que ocurre es que nosotros lo tenemos en las artes visuales. O sea, cuando vos Exacto. ves un cuadro, ves el cuadro en conjunto. No lees un cuadro de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, no está, digamos, nosotros ya tenemos ese tipo de lenguajes. Lo que ocurre es que no lo entendemos del todo, es decir, vos podés ver un paisaje y decir, me transmite paz, me transmite tranquilidad, no sé, desasosiego o lo que fuera, o ver una obra conceptual y si tenés alguna puntita para entenderla, decir, bueno, trato o puedo entender algo de lo que quiso decir o lo que fuera. Pero lo tenemos en la pintura y entonces son dos formas de comunicar, de hablar con otro, completamente distintas pero complementarias para mí. Para mí lo son, es decir, yo puedo decir que el ejercicio de las artes visuales me da cierta facilidad para expresar determinadas ideas, determinados conceptos o determinado dibujo, lo digo entrecomillado porque esto es literatura, dibujo de un paisaje, un mundo, una habitación, una situación o un personaje. Es decir, describir cómo estaba vestido. Al tener una imagen visual, por Exacto. ahí a mí se me facilita describirlo. Y esto viene de la práctica de las artes visuales, ¿no? Claro, acostumbraste a la mente a pensarlo de esa manera. Sí, 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 exactamente, sí. Según dicen, bueno, cada uno de nosotros tiene una forma de inteligencia más desarrollada que otro. En mí se da esto de que la cuestión visual está un poco más desarrollada, aunque no veo nada. Pero bueno, es otro tema. Daniel, bueno, ya hemos abusado de tu tiempo. No, por Hemos favor. perdido a Patricia, que me pareciera ser que ha tenido algún problema con internet. Muy bien. Últimamente hemos tomado la costumbre de, para que nuestro invitado logre sentirse libre de nosotras, le pedimos un microrelato o una minificción, como vos prefieras denominarla, de Yapa.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Por ahí tengo alguna dando vuelta. Esta es un poco más cortita y tiene alguna historia que la explico. Una de las... se me ocurrió hace tiempo hacer un libro de microficciones, pero como si fuera un viajero por una tierra desconocida que va visitando y va contando sin juzgar las cosas que ven los determinados pueblos. Entonces visita estos pueblos donde los personajes son de alguna manera distintos a nosotros los humanos y va viendo cosas y las cuenta. Y esta minificción es parte de O sea que es ese... un viaje interestelar. No, es una tierra, es como si fuera Marco Polo, imaginemos, por poner un nombre Perfecto. cualquiera. Sí. Entonces viaja por una tierra que es desconocida para nosotros, obviamente la tierra esta es una fantasía, y cuenta de las cosas que va viendo. Y esta se llama Otkislogi, que Otkislogi traducido en ni sé qué idioma vendría a ser como pueblo de los caballos. Entonces dice, en el pueblo de los caballos tienen unas calecitas hermosas, con humanos atravesados por una barra de hierro que suben y bajan mientras los potrillos, subidos a sus espaldas, saludan a sus madres que los observan embelesadas, luciendo las mejores sonrisas equinas de domingo. Algunos humanos aún no han muerto. ¡Oh! Muy bueno. Genial, genial, Muy Daniel. bueno. Gracias. Muchísimas gracias, El pueblo de muchísimas gracias. La verdad, No, por favor. Les repito, placer. el agradecido soy yo y vuelvo a decir esto, agradecerles no solo por estas micros que hacemos y demás, sino por todo lo que ustedes hacen para difundir nuestros trabajos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Daniel, a Patricia, que la hemos recuperado, y a Volvió todas Patricia. las personas que tienen la amabilidad de acompañarnos y de comentar, que también es agradable saber cómo piensan. Así es. Bueno, yo quiero agradecerte, Daniel, especialmente por la generosidad que tuviste de acompañarnos, de leernos tus No, por micros favor. inéditas y de descubrirte un poco más como artista. Así que eso es maravilloso también. Y estamos muy agradecidas por eso. También comentarte esto que vos decís, nosotros este micro que hacemos no sería posible de ninguna manera sin la compañía de todas nuestras amigas y amigos que cada jueves están permanentemente alentándonos, acompañándonos con sus comentarios, y también no podría ser posible sin los invitados que aceptan todos con muchísimo gusto y muchísima generosidad de acompañarnos. Así que en el agradecimiento tuyo va el agradecimiento a todas y todos los que invitamos y que nos acompañaron. Bueno, y quisiera mandarles un beso y un abrazo grandote a nuestras amigas y amigos, a Patri y a vos, Daniel. Muchas gracias. Saludo a ambas Patri y bueno, espero nos podamos reunir pronto, que termine este periodo tan largo de la cuarentena y demás y podamos volver a juntarnos en algún ciclo de lecturas o en alguna cosa por el estilo. Ojalá así sea. Seguramente. Muy bien. Saludos. Beso grande, Beso grande a Encantadísima todos. de verlos y verlas. Muy bien.